Se habla mucho de un concepto, la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública es cuando un Estado, por ejemplo España, gasta más de lo que ingresa y para poder atender todas sus obligaciones tiene que pedir a alguien que le deje dinero. Eso es la deuda y como es una deuda del Estado es la deuda pública. ¿Cuánto dinero debe España? España debe aproximadamente 1 millón de millones de euros. O sea, un millón. Un billón. Un billón. Con B. Con B. Es el equivalente al PIB. El PIB, el Producto Interior Bruto, es la suma de lo que hacemos entre todos, pues la deuda que tenemos es el equivalente a lo que hacemos entre todos durante un año. ¿Cuánto pagamos de deuda cada año? ¿Cuántos millones pagamos? En estos momentos lo que paga España por intereses es alrededor de unos 30.000 millones de euros al año. ¿30.000 millones 30.000 solo en intereses? Solo en intereses. Es un 10% del presupuesto nacional. Pero si lo relacionamos con el gasto que tienen ministerios de este país, el de Sanidad, el de Educación, ¿cuánto se gasta en esos ministerios? Pues poco más. Es decir, el gasto de intereses es un poco más bajo que el gasto conjunto de los ministerios. ¿Antes de la crisis teníamos tanta deuda como ahora? Teníamos más o menos una tercera parte. ¿Una tercera parte? Sí, España era de los países menos endeudados del mundo. ¿Y qué ha pasado en los últimos años para que ahora debamos el equivalente al PIB, al 100% del PIB? A partir del 2008 lo que ha pasado es que cayó mucho la recaudación impositiva. Al aumentar el desempleo, por ejemplo, aumentaron mucho los pagos que tenía que hacer el Estado en pensiones, prestaciones de desempleo. Por otro lado, van aumentando las personas que han de recibir pensión de jubilación, es decir, se reducen los ingresos y aumentan mucho los gastos, y esto ha hecho que en 5 años la deuda pública se haya triplicado. ¿El rescate de la banca ha aumentado la deuda pública española? El hecho de que el Banco Central Europeo haya dado financiación a determinadas entidades de crédito españolas, esto significa deuda y por lo tanto esto ha incrementado la deuda pública. ¿Ahora mismo seguimos emitiendo deuda para que nos compren otros países y que ese dinero nos sirva para pagar la deuda que ya teníamos? Sí, España tiene cada año de la deuda de 1 millón de millones, hay alrededor de 150.000 millones de euros que van venciendo y que por tanto hay que pagarlo, y que la forma de poder pagar esos 150.000, alrededor de 150.000 millones al año, la única forma de poderlo pagar es pidiéndole a alguien que te deje el dinero, y eso es sustituir una deuda pública por otra. Pero esto es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Sí, la forma de resolverlo es que España empiece a tener pequeños superávits económicos, y la única forma de tener pequeños superávits es con menos fraude, menos corrupción, y luego, por ejemplo, un tema muy importante, las infraestructuras. No siempre se han hecho infraestructuras que beneficiaban a la población o a la competitividad del país. A veces se han hecho infraestructuras faraónicas con un coste elevadísimo. ¿Se ha calculado lo que ha supuesto en cuanto a la deuda pública esa construcción de obras faraónicas que igual no han servido para lo que se imaginaba? Hay quien los cuantifica en alrededor de 200.000 millones de euros. ¿Solo en infraestructuras inútiles? Infraestructuras que son discutibles si al país le convienen o no. Por ejemplo, cuando empezó la crisis, países como Alemania pues suprimieron toda una serie de inversiones en infraestructuras, pues pararon. El tren de gran velocidad, por ejemplo, lo pararon. En cambio, en España pues se ha seguido haciendo inversiones que no está claro que mejoren la calidad de vida de la población o que mejoren la competitividad. Lo que es importante es que España cambie algunos hábitos en su forma de funcionar. Esto afecta a la reducción de la corrupción, afecta a la persecución más contundente del fraude fiscal. Hace unos meses la Universidad de Las Palmas presentaba un estudio que decía que la corrupción en España nos cuesta 40.000 millones de euros al año, la corrupción. Hay otro estudio de los subinspectores de Hacienda españoles que dice que en España el fraude fiscal nos cuesta 80.000 millones de euros. 40.000 millones de euros de corrupción
y 80.000 de fraude fiscal. 120.000. 120.000 es mucho más, pero muchísimo más que todos los recortes que se han hecho hasta ahora. Y hasta ahora siempre un Estado como España ha devuelto el dinero. Bueno, España tiene una larga historia, como muchos otros estados, de impago de la deuda. Hay evidencia de impago de deuda desde el Egipto de los faraones, y en el caso de España, pues desde Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, etcétera, Isabel II, en momentos concretos dejaron de pagar la deuda, y el caso más reciente es el caso del general Franco, que al final de la Guerra Civil decidió no pagar la deuda pública de la República. Dijo que no había dinero, pero sí que pagó toda la deuda pública que había contraído el bando nacional, digamos. Y desde ese impago de Franco no hemos vuelto a no pagar la deuda. No, se ha pagado siempre, desde el año 39 hasta hoy se ha pagado siempre.